tardes. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. ¿Cómo va eso? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos a full, te cuento, con un montón de estudiantes, docentes, inscriptos, muy expectantes de escucharte y verte. Hasta ahora 43 personas están en la reunión. Un montón. Un montón. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Esta reunión está en el marco de la Cátedra Libre del Departamento de Extensión del Instituto y la querida jefa, que además comparte conmigo el taller de docencia 1 y 2 de la carrera de Historia, te va a dar una bienvenida. Bueno. Muy bien. Buenísimo. Muy bien. Dale, gracias. Bueno, los voy a saludar a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Acá desde el Instituto Superior del Profesorado número 3, Eduardo Laferrier, esta coordinación de extensión a la comunidad. Les damos la bienvenida a todos y a todas al conversatorio La bandera, historias, sueños y desvelos de Belgrano. Encuentro que se realiza en el marco del año del general Manuel Belgrano, al cumplirse 250 años del nacimiento y 200 años de su muerte. Es por eso que agradecemos la generosidad del profesor Javier Timboli, que ha aceptado la invitación para concretar este encuentro, y al profesor, por supuesto, Goicoechea, quien ha propuesto su realización. Te damos la bienvenida, Javier, y agradecemos muchísimo tu generosidad y amabilidad en aceptar compartir con nosotros este encuentro. Les voy a contar un poco de Javier Timboli, profesor de Historia, recibido en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue miembro de la coordinación del proyecto a 30 años del golpe de Estado del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Es profesor de nivel medio desde 1992 hasta la actualidad. Fue docente a cargo del seminario de especialización La idea de la experiencia en la obra de Walter Benjamin, en el posgrado de gestión educativa de Flaxo. Fue docente a cargo del seminario Experiencia y Educación, en el posgrado de gestión educativa de Flaxo. Participó como docente en la materia Pensamiento argentino y latinoamericano, cátedra bajo la titularidad del profesor Oscar Terán, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado numerosas obras, entre ellas Por el camino de Violet Marcé, La izquierda en la Argentina, Pensar la Argentina, entre otras obras. Como así también ha escrito artículos para diversas revistas y libros. Yo antes de continuar quisiera darle la palabra y presentarte, Javier, a Miriam de Lucía, que es la directora del instituto, para luego dejar todos en manos de mi compañero José Hugo, quien va a coordinar este encuentro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, Javier. Para nosotros, para nuestro instituto, es un placer hoy tenerte junto a nosotros en un instituto que tiene en la localidad más de 50 años de historia, con un recorrido en la formación docente y desde hace más de una década en un instituto mixto junto a 3 tecnicaturas. Y bueno, es un instituto de alta importancia en la localidad de La Región, con más de 1.600 alumnos, de tal manera que para nosotros tenerte hoy en este marco de Cátedra Libre es todo un honor y un placer, de la mano del compañero José Hugo Goicoechea, que tiene una amplia trayectoria en nuestro instituto, y se suma Verónica Pivetta para hacer un trabajo en conjunto, en la cual va la invitación desde un proyecto denominado institucionalmente Arte Sofía. Así que bienvenidos y disfrutemos todos de este encuentro. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Javier,
Yo no puedo Sí. no encarar la cosa sin recordar por el 2004, cuando te conocí por primera vez en unas jornadas de FORDECAP del Ministerio de Educación, con esa maravillosa poesía de Juan L. Ortiz, Fui al río. Ah, sí, me acuerdo, tal cual. Buenísimo, buenísimo. Lindo recuerdo. ¿La recordás? Sí, más vale, buenísimo. Hermosa poesía. Poesía que yo la desparramé por mi trayectoria aquí y hoy hasta el propio ministerio la usa como recurso para movilizarnos, Javier. Yo desde ese entonces, Sí. bueno, te estoy siguiendo y la idea es esta, que ¿no? La propuesta de Minotti en torno al documental Bandera, el legado de Belgrano, nos puso a todos nosotros en un lugar de producción mínima, sensible, la de encontrar en la bandera, en nuestra bandera, un símbolo para participar, para estar, ¿no? Para estar presentes. Con Javier, con Mauricio estuvimos vinculados con el tema del artiguismo, a través de su documental Artigas, y bueno, y fue él el que me impulsó tener el dato, el contacto para poder estar contigo, así que bueno, era importante que yo te lo mencionara. Fantástico. Y poner en tensión este año tan en particular, ¿no? Es hablar de Belgrano, tan importante, yo digo, tan mencionado y poco conocido. ¿Puede ser que ese sea el primer tiro que te tire para que empieces? Dale. Buenísimo. Sí, te agradezco mucho, José, y para mí es un gusto realmente compartir con ustedes este espacio. Por supuesto, me gustaría tantísimo más poder estar presente con ustedes en Villa Constitución. No es así, es de esta otra forma. Y me parece que, bueno, habla muy bien de todos nosotros docentes ir encontrándole la vuelta a esta situación, y aún en una situación que uno podría decir de tanto repliegue, encontrar la forma de seguir produciendo vínculos, de seguir produciendo comunidad, de seguir produciendo acción y aprendizaje también. Así que para mí un gusto grande. Y bueno, sí, comencemos a hablar de Belgrano. Yo en este momento les adelanto para también, si después quieren ingresar a la página, estoy colaborando en el Centro Cultural Kirchner como asesor en materia de historia y venimos haciendo un trabajo importante a propósito de Belgrano, con cantidad de cuestiones que son bien interesantes. Después, en todo caso, le voy a acercar a José para que pueda compartir con todos y con todas bien algunas de estas producciones. Bien. Me parece interesante el desafío que propone José. Yo creo que es doble, ¿no? Por un lado, hoy estamos como ante la situación de volver a pensar cuál es la relevancia de los símbolos, ¿no? Si se quiere, es una pregunta tan trillada, una pregunta tan obvia, una pregunta tan reiterada. Muchas veces imagino yo que los centros, si se quiere, de pedagogía o de pensamiento más avanzado, se habrán reído de una pregunta como esta, ¿no? ¿Qué valor tienen los símbolos? ¿Qué valor tienen los emblemas? Sin embargo, me parece que hoy me importa poco la risa que pueda producir, pero me parece que hoy es una pregunta bien interesante, la cuestión de los símbolos, los emblemas. Porque un símbolo es mucho más que una formalidad. Un símbolo es mucho más que un mero capricho. Un símbolo, un emblema, es aquello que logra condensar, cristalizar la posibilidad de una unión, la posibilidad de una mancomunión, ¿no? Si hay algo desplegado en nuestros pueblos latinoamericanos, es la posibilidad de, yo diría así, de superar la soledad, ¿no? De superar la soledad. Pueblos como los nuestros, que han conocido de tantas rotas, pueblos que, entre otras cosas, se han fundado alrededor de rotas, de inconvenientes, de obstáculos, necesitan superar la soledad. Y esa posibilidad de superar la soledad muchas veces tiene que ver con la chance de imaginar emblemas, hacer realidad emblemas, hacer realidad banderas, bien, hacer realidad banderas. Piensen ustedes en 1800,
1810, pero fundamentalmente en 1812, una situación política, social, en la cual hay un intento de fundar algo nuevo en el Río de la Plata, pero eso algo nuevo que se quiere fundar todavía no tiene forma, todavía no tiene extensión. Hemos perdido el vínculo con España, un vínculo que ya efectivamente no daba para más, sale de esa soledad. Bueno, es algo fantástico como situación, ¿no? Y toda nuestra década primera, de 1810 a 1820, que fue la década que tuvo como protagonista, uno de sus protagonistas fundamentales, a Belgrano, es la donde se lucha en función de sobrepasar esa soledad. Estoy un poco tomado por esta cuestión así planteada. La obra es de un escritor mexicano que se llama Octavio Paz, que en su libro Laberinto de la Soledad, que es un estudio sobre México, y el gran problema es México y la... Y parece que esta hipótesis de Octavio Paz es una hipótesis que se extiende a América Latina. Bien, diría, hemos nacido bajo la marca conquistadora. Bien, bajo la marca conquistadora. Cuando finalmente se toman bríos para poder producir una independencia en relación con esa conquista, estamos en soledad. Bien. Belgrano Buda fue un intelectual, fue un político de fuste, interesantísimo, vamos a charlar un poco más sobre él, que se las vio ante este tema, No fue capricho lo de Belgrano y la escarapela, no fue capricho lo de Belgrano y la bandera, tampoco capricho cuando Belgrano imaginó a ese monarca inca. Era la voluntad, era la decisión de querer encontrar maneras, formas que nos unan, que nos liguen, ¿no? Que erradiquen, ¿no? que ahuyenten la soledad, Me parece que ahí hay algo que es un legado fundamental, ¿no? Hoy, quizás, y en esta situación que estamos pasando, de tantos repliegues encerrados en nuestras casas, y hay mucho. Yo doy clase en un profesorado también, doy clase en la Facultad de La Plata, en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Humanidades, y también doy clase en la escuela secundaria, de unas horas, y un profesorado. Y cuando doy clase los jueves de 8 a 10 de la noche, y me doy cuenta que casi todos mis colegas, casi todos los estudiantes también empezaron a dar clases, son docentes en la escuela primaria, y están cansadísimos, y estamos todos cansadísimos. Y sin embargo hay una voluntad de estar ahí presentes que tiene que ver con la necesidad de acreditar una materia, aunque en la ciudad de Buenos Aires hasta en duda si se va a acreditar alguna materia. Pero la idea es estar ahí porque es compartir algo, ¿no? Pensar algo en común, leer algo en común, discutir, imaginarnos como futuros docentes, pero imaginarnos como futuros docentes a partir de eso que empezamos a construir en esa conversación, ¿no? Y claro, evidentemente es esta situación hoy nuevamente, ¿no? ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? Casi como si uno estuviera además obligado a decir, no nos une solamente el miedo, ¿no? No nos une solamente el miedo. Como Borges decía célebremente, lo que nos une es el espanto, no, mentira. Si solamente nos une el espanto, mejor que no nos una nada. Que no nos una nada. ¿No? Si solamente nos une el miedo, mejor que no nos una nada. Nos tiene que unir otra cosa más. Tiene que unir otra cosa más. Si no, no es unión, sino es mero amontonamiento gregario de temerosos, pero no es unión, no es comunión. La palabra central para Octavio Paz es comunión. Y miren qué interesante, la palabra comunión con la palabra comunicación, comunión, comunidad, por supuesto, común, comunismo, son palabras que se suponen, ¿no? Que se están implicadas una con otra, siempre con un fondo que es religioso. Siempre con un fondo que es religioso. Entonces, por un lado esto. Por otro lado, ¿quién fue Belgrano? Yo si tuviera que decir rápido, lo digo rápido. Primero,
lo plantearía de esta manera, casi lo digo con mis alumnos y mis alumnas, me gusta, ¿no? Belgrano vivió 50 años, tan solo 50 años, ¿no? Los primeros 40 años de Belgrano tuvieron una marca, sin duda tuvieron una marca. Belgrano vivió sus primeros 40 años como un hombre, joven primero, niño primero, de una familia acomodada de Buenos Aires, de una de las familias principales de Buenos Aires, muy acomodadas, en lo que era además una ciudad que poco a poco, ¿sí?, se estaba desarrollando como un centro político comercial bien importante en América. La familia de Belgrano es una familia fundamentalmente dedicada al comercio, su casa comercial tiene también fuertes relaciones con España, digamos, una familia que está beneficiada por el monopolio del comercio español, y Belgrano tiene en ese sentido una vida segura, hay un destino en Belgrano, que parece ser un destino, si lo ligamos con su cuna, parece ser un destino seguro, de hombre acomodado. Me gusta comentar, ¿no? Todos nuestros revolucionarios de Mayo, los que pudieron estudiar, estudiaron en América. Belgrano es el único que además de estudiar, estudió en Europa. Esa diferencia es una diferencia sustancial. Moreno estudió en Chuquisaca. Castelli estudió en Chuquisaca. Monteagudo, el tucumano, estudió en Chuquisaca. Otros estudiaron en Córdoba, ¿no? Gaspar Rodríguez de Francia, ¿no?, que es el revolucionario primero de Paraguay, estudiado en Córdoba. Pero, claro, San Martín estudia la carrera militar, no estudia otra cosa. Sí, estudia la carrera militar, no estudia otra cosa. San Martín duerme en regimientos, duerme en cuarteles desde que tiene 13, 14 años. Belgrano habrá dormido de las mejores camas que se podía dormir en América, hasta que tiene 40 años. Y tener 40 años en 1810 no era chiste. Tener 40 años en 1810 no era chiste, ¿no? No, 1810, estaba leyendo de casualidad a Lucio B. Mansilla, grandísimo escritor, y de una vida fantástica, apasionada y genial. Y cuando le escribe a un amigo y empieza a contarle, una cosa es la vida, y cuando llegan los 40 y ya está escribiendo en 1870. En 1870 escribe Mansilla sobre los 40 años y dice que la vida de los 40 años, y ya empieza a mostrar su final. Bien, ya empieza a mostrar su final. Belgrano es es un hombre que lee y traduce inglés con enorme facilidad, probablemente con mayor facilidad, por lo menos que la mía, sin duda. Lee y habla bastante bien el francés. En 1810. En 1810, por supuesto, sabemos, en Salamanca y en Valladolid, en España. Además, pasa a tener una de las responsabilidades mayores que tiene, ningún de ellos tiene mayor responsabilidad que la que tiene él en el edificio gubernamental del virreinato. Está al frente del consulado, que es una suerte de Ministerio de Economía y Producción, sin injerencia en políticas prácticas, pero sí que puede recomendar políticas. A esto se afana Belgrano. Ahora, en 1810 Belgrano toma una decisión. No, Belgrano en 1810 se deja atrapar, como decía anteriormente José, a partir de esta bellísima poesía de Juan L. Ortiz. Bueno, hay algo que ocurre que a Belgrano lo hace cambiar. De repente, la vida debía tener para él una sonoridad, pero en 1810 ocurre otra cosa que hace que la vida pase a tener otra sonoridad. Tiene otro sonido la vida, de repente. Y lo que cambia el sonido, ¿no?, y lo que cambia el sonido de la vida es la Revolución de Mayo. Es la Revolución de Mayo. Y este hombre que tiene 40 años y que bien hubiera podido seguir llevando una vida cómoda, una vida muelle, se transforma en un revolucionario. Yo a veces lo pienso y no lo puedo creer, ¿no? Imagínense ustedes, mes de septiembre de 1810, el tema es cómo llevar la noticia de la revolución hasta el Paraguay.
llevar la noticia de la revolución, además quiere decir, probablemente en el Paraguay la revolución no sea aceptada, por lo tanto haya que entrar en batalla. No es una fácil, no es simplemente llevar una buena noticia para pasarla bien. Es ir con un ejército hasta el Paraguay y llevar, ¿no?, el pedido parte de obediencia al nuevo poder que se está constituyendo en Buenos Aires, el de la llamada primera junta. Es decir, entonces, Belgrano en septiembre de 1810 se pone al frente de un grupo de hombres. El mismo Belgrano dice, solo tenían de soldados el nombre que se daban, porque nada más que eso tenían de soldados. Era una banda, 700 muchachos. Se pone al mando de ellos y va desde Buenos Aires, si no me equivoco, va a cruza el Paraná, a la altura de lo que luego sería Paraná, atraviesa todo Entre Ríos, después cruza todo Corrientes, para llegar a los límites con el Paraguay, ¿bien?, en diciembre de 1810. Digo, el cambio es mayúsculo, ¿no? De una vida muelle a una vida que pasa a ser una vida en campaña. Una vida en campaña. Una vida en campaña con lo que además significaría cruzar la Mesopotamia en 1810, apenas con huellas, con caminos que se pierden, donde el monte sin duda era muchísimo más que cualquier marca de la civilización. ¿Bien? Bueno, Belgrano está dispuesto a eso. El hombre que estuvo en España, el hombre que vivía y que probablemente tuviera las mejores comidas, las mejores placeres que tuvo su hombre a comienzos del siglo XIX, de repente elige por esta otra vida. Y aquí hay algo de fantástico, por eso iba al poema de Juan L. Ortiz, ¿no? ¿Qué es eso que de repente hace que un hombre decida a transformar su vida? No pasa muchas veces. La mayor parte de las veces las vidas siguen un curso que es más bien normal. Y en todo caso, si hay situaciones que pueden comprometerla o que pueden tocarla para ese cambio apenitas ocurre y rápidamente se vuelve a normalidad. Belgrano toma como que pega una curva, no, los chicos dirían, pega una curva, ¿no?, un curvazo, y ese curvazo lo lleva a otro lado. Bien, lo lleva a otro lado. Y como decía, lo lleva a la causa de la revolución, a la causa de la patria, ¿no? De repente escuchó una voz. Esa voz es la voz de la revolución, es la voz del nosotros, de la patria, es la voz de lo público, es la voz que implica la posibilidad de alcanzar una felicidad pública. Él escucha esa voz. Bien. Perdón que hago este desvío, ¿no? Otro de los textos maravillosos que tenemos. Porque, perdón, ¿no? Y lo comento, el Ministerio de Cultura acaba de publicar, está en la web, también se lo puede acercar, por un lado un material que es maravilloso. Belgrano escribe sus memorias en 1814. En 1814 Belgrano escribe su autobiografía. En verdad está compuesta de 3 partes que él va escribiendo. En 1814, o sea, cuando todavía tenía 44 años. Y es un material fantástico, muy poco conocido. Sin embargo, es un material que, por ejemplo, historiadores como Mitre, que es aquel que escribe el primer libro sobre Belgrano, 1858, de Belgrano y de la independencia argentina, trabaja mucho sobre la base de ese texto de Belgrano. ¿Bien? Está muy bien. Y otro texto que es maravilloso, yo les contaba, cuando llega Belgrano y antes de dar la primera batalla en el Paraguay, que va a ser una derrota, que es la batalla de Paraguarí, escribe él un reglamento para las misiones. Un reglamento para las misiones, fundamentalmente para esos pueblos de las misiones jesuíticas que también habían sido abandonados, porque los Borbones habían decidido la expulsión de las misiones jesuíticas. Entonces, Belgrano lo que dice es, bueno, acá hay una situación de explotación que parece no tener límite, y Belgrano escribe un reglamento con una serie de artículos con la intención de gobernar con justicia, con la intención de gobernar bajo banderas que son las banderas
de la Revolución Francesa, sin duda, del liberalismo de la época, del liberalismo más avanzado de la época, ¿sí? Para que con esas banderas se gobiernen las antiguas misiones. Belgrano toma el trabajo, un día antes de entrar a la batalla, se toma el trabajo de escribir esto. No, obviamente, está imaginando un país. Me gusta esta idea, ¿no? Belgrano imagina un país antes de que el país exista. O sea, no es que Belgrano imagina reformas para una Argentina que ya existe. Belgrano imagina un país que todavía no existe. Y este reglamento para las misiones habla de esa imaginación de Belgrano. Bien, habla de esa imaginación de Belgrano. Decía, iba a otro gran libro nuestro, Operación Masacre, Rodolfo Walsh, ¿no? 1957. Rodolfo Walsh, cuando escribe un prólogo posterior, cuenta cómo él comienza su trabajo. Y él dice, hasta 1956, que me entero de unos fusilamientos que ocurrieron cerca de mi casa, ¿verdad? Hay un tiroteo cerca de mi casa, vivía en La Plata. No me interesaba la política, me fregaba la política. Es más, va a contar, yo simpaticé con la revolución que creé libertadora, la de 1955. No me interesaba. Hasta que un día en la puerta de mi casa hay una balacera impresionante y escucho un conscripto que no grita "Viva la patria". Grita "No me dejen solos, no me dejen solo, hijos de puta". Así dice. Escuché ese conscripto que no gritaba "Viva la patria", sino que decía "No me dejen solo, hijos de puta". Entonces se dice, ¿puedo permanecer al margen de ese grito? ¿Puedo hacer como que no lo escuché? ¿Puedo permanecer impermeable ante lo que oí? Fantástico. Walsh dice, sí, puedo. Durante 6 meses intenta hacer como que nada. Después de 6 meses le explota la cabeza. Y dice, no puedo hacer, no, tengo que hacerme cargo de eso que escuché. La vida de Rodolfo Walsh pega un cambio absoluto. Escribe Operación Masacre, se convierte en un escritor ensayista, político, trabaja con la CGT de los argentinos, después, por supuesto, es un militante político revolucionario. Conocemos esa parte de la historia. Pero esto por acá, Belgrano, ¿no? Un par de cositas más que me parecen fundamentales. Una, me gusta la idea de que tengamos un héroe, un prócer, que haya perdido más batallas de las que ganó. ¿No? Que haya perdido más batallas de las que ganó. En regla, Belgrano peleó en 6 batallas. De esas 6 batallas, en 4 fue derrotada. Solamente triunfó en 2. La de Tucumán y Salto. Paraguarí y Tacuarí, en Paraguay, era un pequeño ejército, el suyo fueron derrotas. Y después las 2 flagrantes derrotas, porque entre otras cosas habla de un gesto instante de la Argentina, ¿no? Que hasta tener un héroe de estas características, ¿no? Cuando todo en las imposiciones de la época sos un winner o sos un loser, digamos. Y claro, San Martín sin duda lleva las de triunfar, lleva las de ganar. Efectivamente, San Martín es un hacedor de triunfos militares fundamentales. Sin embargo, Belgrano no. Entonces uno diría, si no es, claro, en un país mucho más pragmático que el nuestro, se diría, con una idea de la heroicidad muy pragmática, se diría, ¿qué es esto de tener un héroe que no ha sido un ganador? O sea, ¿qué se está celebrando? ¿Qué se conmemora en un héroe que no ha sido un ganador? Y es una pregunta interesantísima. ¿No? A mí me convence la idea de que uno piensa en Belgrano como aquel que se decide a seguir un camino, incluso cuando él no estaba preparado para ese camino. Pero entiende que es necesario aceptarlo, aun cuando sea inconveniente para sus intereses individuales, aun cuando sea muy
muy dudoso que pueda salir indemne o victorioso de ese camino. Y él acepta. Él acepta. Bien, esto me parece que es un dato interesantísimo. No sé, sería cuestión de que uno leyera o hurgara un poco más en los héroes americanos, ¿no? Bueno, hay un escritor que a mí me gusta mucho, que también es mexicano, Carlos Monsiváis, que dice algo así como, que me encanta, dice, somos potentes en América porque tenemos héroes, pero también somos frágiles porque nuestros héroes son mártires. En América nuestros héroes son mártires. Hay que hacerse cargo de esa condición de mártires de nuestros héroes. Belgrano tuvo algo de mártir, sin duda tuvo algo de mártir. Sin duda, se entregó a la revolución y la revolución lo devoró. Lo devoró. Se entregó y la revolución lo sobrepasó. Fue tanta su generosidad, fue tanta su entrega, que la revolución lo sobrepasa, muere. Yo creo que Belgrano muere sin entender casi nada de lo que está ocurriendo a su alrededor. Muere desorientado, perplejo. ¿Por qué? Porque aquel que se ha entregado a la revolución lo devora. No lo reconoce en ese primer instante. Afortunadamente luego sí, es un mártir Belgrano. Es un mártir Belgrano, su cuerpo mismo, las dolencias de su cuerpo. Hay un poeta, Sergio Raimondi, de Bahía Blanca, que dice eso, que es genial. Si siempre hay algo en los bustos que solamente nos muestran a los próceres con la cabeza, ¿no? Que nos parecen como injustos. Con Belgrano es más que injusto, porque Belgrano es mucho cuerpo, el dolor del cuerpo de Belgrano. Belgrano tiene... A ver, Mitre dice, San Martín era un héroe tullido, lastimado. Mucho más que San Martín, el héroe tullido fue Belgrano, un héroe lastimado, herido. Cuenta 1819, cuando estalla en Tucumán una revolución, él está en Tucumán, estalla una revolución que se lo quiere sacar de encima, Belgrano, y estuvieron a punto de ponerle grilletes en los tobillos, y no lo hicieron porque tenían las piernas tan hinchadas, y tanto era el dolor que le producía cualquier roce, que se dieron cuenta que eso era de una crueldad enorme. Pero estuvo a punto de volver a Buenos Aires con grilletes. Y si no fue porque su cuerpo, de un dolor tan alevoso, impidió que esos grilletes se colocaran, ¿no? Decía entonces, mártires. José Martí fue un mártir. José Martí, ¿no? Probablemente el poeta más importante que tiene en América Latina, en el siglo XIX, con Rubén Darío, quizás Lugones. Y José Martí fue un mártir, que murió también entregándose, ¿no? En su cuerpo una batalla, cuando él no estaba preparado para batalla. Martí estaba preparado para escribir. Bueno, me parece que Bolívar fue un mártir. Bolívar vivió que Belgrano. Vivió 47 años Bolívar. Y en un momento pareció que iba a reinar sobre América entera. Y de repente todo su poder se deshizo. Su poder, un poco más que su poder, su proyecto que era la posibilidad de alcanzar una América unida. ¿No? Por eso su idea de hacer un congreso que unificara la América desde el Panamá y de esa manera encontrar una forma que nos insertara en el mundo de alguna manera mucho más poderosa, mucho más cierta, mucho más soberana que fragmentadamente, como terminó ocurriendo. La derrota de ese proyecto hace que Bolívar sea un mártir también. Su derrota política es también la derrota de un texto y es la derrota de su cuerpo. Bueno, a mí me gusta pensarlo de esta forma a Belgrano, ¿no? No me convence para nada, lo voy a decir así, no me convence para nada la grandilocuencia. Si hay un héroe que no se presta para la grandilocuencia, ese es Belgrano. No se presta para la grandilocuencia. ¿Por qué a los héroes los tenemos que tratar grandilocuentemente? ¿Por qué a los héroes? O sea, miren qué interesante, yo no renuncio a la palabra héroe, no renuncio a la palabra cosa.
Me encantan esas dos palabras. Dice este escritor mexicano Carlos Monsiváis, refiriéndose a la década del 90, ¿no? Década del neoliberalismo, del final de la historia, donde ya parecía que ya no había más héroes, y daba vergüenza hablar de héroes. Entonces él dice así: el post-heroísmo es la negación de la generosidad comunitaria. Porque el héroe es algo así como la condensación de la generosidad comunitaria. El post-heroísmo es negar la generosidad comunitaria. A mí me gusta seguir hablando de próceres, me gusta seguir hablando de héroes, porque me convence muchísimo. Me parece que es precisa, que es necesaria, y además me parece que hay vidas que se entregan en esa generosidad comunitaria. La de Belgrano, una de ellas. Ahora, ¿por qué hablar de los héroes como si fueran impolutos, como si no se cayeran, como si no tuvieran requiebres, como si hubieran resbalones densos, profundos, como si no tuvieran dudas? Belgrano está plagado de todo esto. Caídas, tropezones, dudas, derrotas, y se sobrepone a todo ello. Bien, y se sobrepone. Y yo digo, y cuando no se termine de sobreponer, porque muere en una fecha además tan compleja como es el 20 de junio de 1820, el día de los 3 gobernadores de Buenos Aires, el día que durante mucho tiempo se lo pensó como el día que era el epítome o el punto más alto de la llamada anarquía del año 20, ¿bien? Cuando él ya no se recupera, en un gesto que a mí me asombra, la sociedad argentina, no sé cómo decirlo, decide recuperarlo, decide incorporarlo, decide abrazarlo, aún habiendo sido un hombre derrotado, y le reconoce su carácter. Esto es muy interesante, ¿no? Esto es muy interesante. Bueno, José, a mí me gustaría, yo planteo esto para comenzar, ustedes tengan ganas. Yo lo que estoy pensando a la Perdón, José, antes que sigas, vamos a darle la bienvenida a la supervisora Claudia Ortega, que está acá presente en la reunión. Hola Claudia, ¿cómo te va? Bienvenida. Bueno, mira, Javier, yo lo que, mientras vos estabas hablando, se me estaba ocurriendo digamos, ¿qué deuda? Hola, perdón. Sí. Perdón, José. Hola Claudia, ¿cómo En te va? primer lugar, agradecerles la invitación. Disculpen que bueno que ingreso ahora, vengo del médico. Felicitarlos por la presencia de Javier. Javier seguramente no se acordará él de mí, pero si vos te acordás, José, tuvimos la oportunidad hace muchísimos años de hacer una participación en el marco de la especialización allá hace muchísimos años, cuando era la especialización en formación ética y ciudadana en Buenos Aires, y la verdad que es un placer. Felicito al instituto por tener a un gran profesional como vos, Javier, y bueno, y José, vos también, que sabés lo que logro y aprecio en todo tu trabajo, no solo académico, sino también de investigación. Así que bueno, para mí es un gusto compartir esta actividad con el instituto. Felicitaciones. Acá estoy, compartiendo. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias por participar. Yo me quedé pensando, Javier, en todo lo que estás comentando, nos estás haciendo reflexionar sobre varias cuestiones. Una sobre la deuda contemporánea que tenemos en cuanto a la actitud, podríamos llamarla si fuese en todo caso ciudadana, este perfil que en realidad no se lo encuentra reproducido en gestos y en acciones hoy, ¿no? Uno podría estar pensando en tomar la punta de este análisis, de esta interpretación, y pensar que
estamos en deuda con ese altruismo, con esa entrega, con esa visión comunitaria, con esa visión de héroe que vos estás planteando. Y la mirada amplificada que tenía Belgrano en torno a que en ningún momento hablaba de Argentina, ¿no? Es decir, que la construcción de la idea y del nombre en este estado de soledad, de ponerle también un nombre a estas tierras, resulta ser el nombre que lo acerca más al perfil del ciudadano porteño, al comerciante del puerto, al argentum, y no a esa idea de americano que estaba en Bolívar, que estaba en Belgrano, estaba en San Martín, estaba en Castelli, estaba en Moreno, ¿no? Me suena que esa visión, esa imaginación, ese país que imagina, tiene un alcance impresionante, ¿no? que se ve, a mi entender, derrotada por una mirada mucho más recortada, por una patria chica, ¿no? más limitada, la del Argentum. ¿Qué pensás al respecto? Sí. Bien. Sí, a mí me parece que eso es justamente ahora viene el 9 de julio, ¿no? El acta de la independencia, acta que además rápidamente se escribe también esencia estelar en el Congreso de Tucumán, no como diputado, pero sí como invitado especial. Claro, no se menciona la Argentina, claro, la Argentina no es Argentina no tiene límites, o sea, la imaginación de Belgrano como la imaginación de San Martín, como la imaginación de Mariano Moreno, era una imaginación que aún no tenía las limitantes que pueden llevar a tan solo suponer una patria chica. Estaban pensando en otra cosa. Fue el momento de la gran invitación a imaginar una patria americana, ¿no? Una patria americana. Está bueno este tema porque a mí ¿qué me convence a mí? Los historiadores, son mis cosas, hacen de esto tan solo una idea de decir, no, la Argentina nunca existió, la Argentina no existía en 1810, ¿qué es verdad eso? Pero en verdad no existía en 1810, porque en 1810 había una idea mucho más amplia de lo que se podía construir. Muchísimo más amplia, más ambiciosa de lo que se podía construir. ¿Bien? Más ambiciosa. Me parece que efectivamente lo que fue ocurriendo fue que ese gran proyecto, que apenas fue esbozado, sin duda, la propuesta de Belgrano de coronar un inca en 1816 y que ese inca fuera bien un hermano de Tupac Amaru, que había sido estaba al frente de un levantamiento que había conmovido a los Andes en 1780, tenía esta intención. ¿Cómo hacer para, a través de una figura de un inca, unir todo eso que es tan distante entre el Cusco y Buenos Aires? El Cusco y Buenos Aires. Ahora, es un sueño maravilloso. El problema es que esos sueños no tuvieron la potencia necesaria. ¿Qué le faltó a esos sueños? Le faltó, si uno se pone en estricto, un sujeto social. No tuvieron un sujeto social que lo sostuviera, ese proyecto. Lo mismo le pasó a Bolívar. No existió ese sujeto social. En otras épocas, claro, uno diría, cuando se imaginan, ¿no?, esta posibilidad de construcción de comunidades amplias, uno imagina sujetos potentes que pueden construir estas comunidades amplias. Cuando Marx dice proletarios del mundo unidos, es porque está convencido que el proletariado, en tanto que es un sujeto que está más allá de las fronteras nacionales, puede construir una comunidad así de amplia. El tema es que Belgrano ve al Inca, dice, el Inca nos puede unir, el Inca nos puede dar esa comunión, el Inca puede ser otro más de esos emblemas que precisamos para atenuar la soledad. Sin embargo, no hay sujeto que tenga ese proyecto.
no hay sujeto social. Uno diría muy estrictamente, porque la burguesía era la burguesía porteña, eran pequeñas burguesías que se estaban desarrollando en las provincias, pero los intereses de la burguesía porteña eran poderosísimos. Y también diría, las clases populares eran clases populares muy heterogéneas. No eran clases populares contundentes, sólidas. Las clases populares, bien, y es, a ver, pequeño, casi como un comentario muy menor, ¿no? Cuando está la propuesta del monarca inca, en Buenos Aires, se burlan de la propuesta del monarca inca. Pero ¿quién se burla? No se burla solamente los porteños de clase alta. Hay un periodista que anda por ahí, que se llama Pasos Canqui. Él era aymara. Entonces él dice, ¿cómo yo voy a estar contento con la propuesta de un monarca inca si los aymaras fuimos dominados por los incas? Y también se burla Dorrego. Dorrego, que era federal, que va a ser federal. Dorrego, que ya estaba apuntando a una carrera política muy plebeya, muy ligada a las clases populares de Buenos Aires, que tuvieron en él a su primer caudillo, gran caudillo, Dorrego. Dorrego también no quiere ver nada con la propuesta de un monarca, porque Dorrego quiere democracia política y república, no quiere monarca. Sus bases gauchas también. Estoy seguro, Artigas nunca dijo nada, pero a Artigas tampoco le hubiera gustado nada la idea de un monarca inca. Digo, es este nuestro drama, nuestra tragedia. Nuestra tragedia es el desmembramiento, la dificultad para construir un sujeto social único, un sujeto social, mejor dicho, contundente, no sé si único, contundente. Una nueva hegemonía popular en el continente. Cuando estuvimos cerca de que algo así ocurra, siempre hubo decisiones que al unísono buscaron que en las distintas naciones-estado se iniciaran momentos altamente represivos que finalizaran con esos procesos. ¿No? Y obviamente los años 70 es parte de eso, el Plan Cóndor es parte de eso. Bueno, yo creo que hay una historia que se liga, ¿no? Que liga y que esa frase que se solía decir, ¿no? Belgrano es nuestro contemporáneo, yo pienso que sí, ¿no? Este filósofo que a mí me gusta tanto, Walter Benjamin, dice, es erróneo, ¿no? Claro, si uno piensa el tiempo que nos distancia a nosotros de Belgrano, pero coloca ese tiempo, que son 200 años, en el tiempo geológico de la Tierra, o en los años que está el Homo sapiens en la Tierra, que nos separa de Belgrano, son 10 minutos. Estamos ahí nomás de Belgrano. Estamos muy cerca de Belgrano. Muy cerca. No es algo tan lejano Belgrano. Bien. Sus anhelos no están tan lejanos a los nuestros. Yo creo que está buenísimo y a mí me encanta y me gusta la que con los estudiantes, cómo hacemos para jugar con esto doble, ¿no? Cómo la historia nos hace aproximar a figuras que están muy distantes en el tiempo, pero no para apelmazarlas a nosotros, sino para que también se aproximen y por momentos también se distancien. Es como un juego casi de fuelle, ¿no? Se aproximan y se distancian, se aproximan y se distancian. Bien. Ese condicionante paralelo, ¿no? Porque evidentemente Belgrano es el emergente ahí en pleno proceso revolucionario, pero a la par se están tejiendo conflictos internos. Vos mencionaste Artigas, mencionaste, ¿no? Hay conflictos internos que en cierta forma hace un combo, si podríamos llamar así, completamente convulsionado, complejo. ¿Qué lectura tenés sobre ese compromiso, esa mirada que Belgrano ha tenido, o su participación y su involucramiento en esa contienda interna? Porque obviamente que él respondía a Buenos Aires. Sí, mirá, él respondía a Buenos Aires, yo te diría
es muy interesante esto, ¿no? Por un lado, Belgrano cuenta cuando toma la decisión de ponerse al frente de la campaña al Paraguay, septiembre de 1810, él dice que toma esa decisión porque ya había empezado a ver que al interior de la Junta había muchos enfrentamientos. Y que esos enfrentamientos al interior de la Junta, se está refiriendo a morenistas y saavedristas, eran enfrentamientos que podían hasta mayores, disensiones que podían encenderse. Ante eso, él prefiere ir al Paraguay. Acá hay algo que me parece muy interesante en Belgrano. Belgrano presiente, o a veces incluso ya está convencido de que la guerra que se lleva adelante contra los realistas es una guerra ya civil. Es una guerra latinoamericana. Esto es muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? A ver, los soldados de los ejércitos realistas, con los que Belgrano combate, tanto en Paraguay como en el Alto o en Tucumán y Salta, son ejércitos que fundamentalmente, los ejércitos realistas, reclutan soldados nacidos en América. Nacidos en América y que se ven obligados a pelear por la bandera realista, a pelear por una monarquía en decadencia y en ese entonces además capturada por Napoleón. Por lo tanto, Belgrano, ¿qué piensa? Belgrano piensa y tiene conciencia alta de que derramar sangre de esos ejércitos realistas es ya derramar sangre entre hermanos. Esto que Belgrano ve es algo que hoy la bibliografía está pensando y está diciendo. Cuando yo digo, ¿no?, ejércitos realistas, no digo españoles, ¿por qué? Porque efectivamente no eran españoles. La tropa era americana. Y esto se olvidó en las escuelas, ¿no? La batalla de Salta, ¿no? Febrero de 1813. Gran triunfo de Belgrano en la batalla de Salta. El ejército realista es tomado prisionero en la plaza y finalmente como que se repliega sobre la iglesia de Salta. Cantidad de prisioneros, entre otros generales realistas prisioneros. ¿Qué hace Belgrano? Todo indicaba que la rendición era una rendición plena, una rendición absoluta. Sin embargo, Belgrano les da la posibilidad a esos soldados realistas, incluso a los generales, a que juren que no van a tomar las armas contra la revolución, al menos hasta llegar al Desaguadero, ¿no?, al norte de La Paz. Que hasta entonces no van a tomar las armas en contra de la revolución y de la patria naciente. Claro, eso generó, en el ejército patriota generó una discusión tremenda. ¿Por qué? Porque dice, pero pará, tomaste a todos estos prisioneros, bien hubieras podido tomar otra medida para con ellos. Belgrano actuó como un humanista, pero también actuó como un político. Mitre como un muy mal político. Dice Mitre, Bartolomé Mitre, en su gran libro, polémico Mitre fundamentalmente, pero su libro es un gran libro, Mitre dice, nunca fue tan grande como humanista, pero nunca fue tan pequeño, tan equívoco como político. ¿Cómo permitir que esa tropa realista tan solo se comprometa por un juramento a no tomar las armas contra la patria y dejar que se vayan? Cuentan que esa noche la tropa realista y la tropa del ejército auxiliar del Alto Perú, que es el ejército que comandó Belgrano, celebran, festejan, se habrán puesto juntos, se habrán emborrachado, ganado bárbaro, y que además hicieron en un mismo territorio, se enterraron los muertos de un lado y del otro. Aquí yacen vencedores y vencidos, juntos. No, como un Belgrano que ve este asunto, ve este problema, y ve que esa guerra civil es un tremendo desastre. Además, claro, Pío Tristán, que estaba al frente del ejército, Pío Tristán, que era de Arequipa, había nacido en el Perú, Arequipa, americano, había estudiado con Belgrano.
en Salamanca, se conocían, amigos. Y era realista, perdón, era americano. Peleaba para el ejército realista, pero era americano. Bueno, para mí ahí eso es interesantísimo de Belgrano, ¿no? A la vez sumo, el primer Belgrano es un Belgrano indisciplinado, ¿no? El primer Belgrano es un Belgrano fuertemente disciplinado en relación con Buenos Aires. Y eso es interesantísimo. Tenemos un héroe indisciplinado, un héroe desobediente. Belgrano es desobediente a la hora de crear la bandera. Belgrano es desobediente a la hora de mostrar la bandera sobre las barrancas del río Paraná, de hacerla jurar en Jujuy. Es un desobediente. Buenos Aires está que trina, no quiere saber nada con esta decisión de Belgrano de crear una bandera y hacer jurar, ¿no? Desde Buenos Aires atentos a otros intereses que tienen que ver con la alianza con Inglaterra. Inglaterra en ese momento está aliado a España y no puede entonces Inglaterra como aliada a España estar reconociendo a una colonia que se está independizando y que tiene bandera. Belgrano dice, necesitamos una bandera. Y es desobediente. No espera el permiso de Buenos Aires. Lo mismo cuando Belgrano se encuentra en Tucumán. Desde Buenos Aires le dice, el ejército realista está bajando desde el Alto Perú. Desde Buenos Aires le dice, tiene que replegar hasta Córdoba para enfrentar a los realistas en Córdoba. Belgrano se queda en Tucumán, escucha a los tucumanos le dicen, plantá, y Belgrano desobedece y se queda en Tucumán. No escucha el triunvirato. Nuevamente no lo escucha. Un Belgrano desobediente. Bien. Este es el primer Belgrano en esta década apretada de la vida de Belgrano revolucionario. El último Belgrano es un Belgrano demasiado obediente. Y es parte de su enorme tragedia, ¿no? El último Belgrano es un Belgrano muy obediente. Miren ustedes, a Belgrano se lo coloca al frente, luego de a partir de 1816, nuevamente al frente del ejército auxiliar del Alto Perú. El ejército ese está estacionado en Tucumán, porque la frontera norte la defiende, la frontera de la revolución, en el norte la defiende Güemes. San Martín está con su plan, ya llevándolo adelante desde Cuyo. Bien, Belgrano está estacionado con su ejército. Y desde Buenos Aires es el momento que empiezan a surgir los caudillos. Uno de los primeros, el caudillo en Santiago del Estero, Francisco Borges, se llamaba. Hay una revuelta en Santiago del Estero de carácter autonomista. Desde Buenos Aires la orden es, Belgrano, tenés que ir a sofocar esa revuelta. Y Belgrano no va a él, pero envía a sus coroneles a que sofoquen esa revuelta y Francisco Borges es fusilado. Hay toda una historia, parece que Belgrano a último momento manda una carta en donde da marcha atrás con el fusilamiento, sin embargo fue fusilado Francisco Borges en Santiago del Estero. Luego, por supuesto, Estanislao López. Estanislao López y sus alianzas con los pueblos libres, con Artigas, empiezan ellos a hostigar a Buenos Aires. Y Buenos Aires, ¿qué le dice a Belgrano? Belgrano, vos tenés que, con el ejército que está anclado en el Tucumán, enviar divisiones, enviar columnas para que vayan a sofocar a estos intentos anarquistas de estos caudillos federales. Miren qué interesante. Al mismo tiempo Buenos Aires le dice esto a Belgrano y le dice lo mismo a San Martín. Le dice lo mismo a San Martín, que tiene parte de su ejército en Mendoza, parte de su ejército en Chile. ¿Qué hace San Martín? San Martín le dice, disculpame, pero no. San Martín no obedece a Buenos Aires. Por eso Buenos Aires lo odia a San Martín. San Martín se va de Buenos Aires en 1824 y no lo va a despedir nadie al puerto. Nadie. Nadie quiere saber nada con San Martín. Porque San Martín desobedece a Buenos Aires. Belgrano no. Belgrano es obediente a Buenos Aires. Pero esa obediencia a Buenos Aires, una obediencia a Buenos Aires que quiere ser un poder central que se sostiene de manera fuertemente, si se quiere, autoritaria, imponiendo una hegemonía desde Buenos Aires que es cada vez menos aceptada desde las provincias. Belgrano
que había sido un desobediente en sus tratos con el triunvirato en 1812, en 1813, ahora se ha convertido en un hombre altamente obediente. Y es parte de su tragedia. Su muerte, su condición de mártir, yo diría así, ¿no? Su condición de mártir también es la condición de aquel que finalmente se vio envuelto en nuestras disensiones, en nuestros desacuerdos, en nuestras refriegas, en nuestras tensiones internas. Bien. Por ahí lo tomaría José, pero me parece que es un tema muy rico. De vuelta, ¿no? No tenemos, afortunadamente, no tenemos héroes impolutos. San Martín tampoco es impoluto. Y por esto yo lo decía, che, San Martín, miren qué notable. San Martín se va en 1924 de Buenos Aires, no lo despide, y San Martín no vuelve más. Vivió 26 años más y no volvió. No hay muchos países que tengan un héroe que haya vivido más en el exterior que en la tierra que lo venera, que le rinde culto. San Martín vivió entre nosotros, primero en infancia, fundamentalmente en Yapeyú. Si no me equivoco, ya a los 6 años se está en España con su familia, y después vuelve recién a los 30 y largos, en 1812, y está solamente de 1812 hasta 1824. Y está más tiempo en Chile y Perú, o en Cuyo, en Buenos Aires. Está buenísimo que a nosotros, a nuestros héroes, los desarticulemos de esa posición que de tan solemne deja de decir algo, ¿no? Que de tan solemne, y no se trata de mostrar la vida privada de los héroes, está bueno también hablar de la vida privada, pero no es a través de mostrar la vida privada, sino de mostrar sus requiebres, de mostrar sus rajaduras, sus dificultades, sus obstáculos, sus contradicciones. ¿Cómo no decir esto? Y estamos pensando, si no en Sarmiento, tenemos nosotros, educadores, tenemos a Sarmiento, que es un monumento al problema. Sarmiento es el monumento al problema argentino. Él solo es el problema argentino. Él solo es el problema argentino. ¿Bien? Es verdad. Ahora, Saborda, ¿no? Gran pedagogo y genial escritor, hombre de la reforma universitaria del 18, Saúl Taborda, cordobés, él decía, podemos no estar de acuerdo con Sarmiento, podemos no estar de acuerdo con Sarmiento, pero no podemos estar sin él. Me encanta esa doble posición, ¿no? Podemos estar de acuerdo, pero no podemos estar sin él. Privarnos de Sarmiento sería privarnos de un montón de cosas, de un montón de pensamientos. Es privarnos de contradicciones. A veces tener contradicciones es algo muy vital. Muy vital. Bueno, nos desviamos. De Belgrano nos fuimos para... Bueno, pero mirá, en este camino estamos transitando, Javier, como propuestas dentro de las variadas que hacemos, nos hemos embarcado en imaginar y construir especies de brújulas ideológicas de los argentinos y bueno, y Belgrano obviamente tiene un lugar importante, que es algo que yo también te quería preguntar en torno a las disputas historiográficas, ¿no? En torno a la configuración de las distintas escuelas, porque evidentemente Mitre ya sabemos cuál es su perfil historiográfico y ha resaltado a Belgrano y a San Martín por sobre los cuatreros, los ladrones de vacas, los caudillos, y subestimando los 13 ranchos al interior, y esa mirada que dejó, como vos decís, desde Sarmiento, esa profunda lectura que tenemos de nosotros, ¿no? Civilización y barbarie. ¿Esto cómo ha generado en la historiografía, en líneas generales, la mirada de Belgrano? Mire, está bueno, mira, hay un libro último
Tulio Alperín Dongui, que es un historiador académico con todas las letras. Creo que es el último libro que saca en vida. No lo recomiendo el libro. A mí me interesa muchísimo Alperín Dongui, pero es un muy malicioso. Se llama El Enigma Belgrano. Y es el enigma, ¿por qué? Dice él. Este video es interesante, porque es así. En un país y en una historiografía liberal, revisionista, marxista, académica, que no ha dejado títere con cabeza, el único títere que quedó con cabeza es Belgrano. El único. No, entonces, el enigma para Alperín tiene que ver con esta idea. No está mal esto, ¿no? El idea de ¿por qué Belgrano es el único títere que nos quedó con cabeza? No sé, a mí me gusta pensarlo cuando voy a la escuela de mi hijo o la de mi hija, ahora ya la secundaria no voy, los actos del 11 de septiembre, me daba cuenta que la mitad era así, ¿no? La mitad en Buenos Aires, además, cantar el himno a Sarmiento, y en un momento se había convertido, para todos los actos había que cantar el himno a Sarmiento. Ahora, la mitad de los chicos, la mitad de los padres no lo cantan, y la otra mitad lo canta. Bien, con Belgrano, que no tiene himno, pero sí tiene la bandera, con Belgrano hay unanimidad, eso es lo que dice Alperín, con Belgrano hay unanimidad. Con San Martín también fue una discusión muy importante. ¿Cuándo fue la discusión con San Martín? Sobre todo en el año 1950, cuando Perón llama ese año sanmartiniano, y la oposición casi como que fue construyendo una suerte de tensión con la figura de San Martín, y una idea de, bueno, ok, vos te haces cargo, o sea, si el peronismo se hace cargo de San Martín, nosotros iremos en busca de otro tipo de héroe. Claro. Bien. San Martín ahí tuvo una discusión, y no solamente eso, cada tanto San Martín reenciende discusiones, a propósito de la masonería, a propósito de si tiene sangre india o no tiene sangre de india, que hay que hacer ADN a los huesos que quedan, bueno, lo que quede de él, no sé cuál era el proyecto delirante del año, creo que el año 2000 andaba dando ese proyecto. San Martín enciende discusiones. En el caso de Belgrano es unanimidad. Claro. Y me parece que eso es extraño. Además, te diría, José, el caso de Belgrano, sin duda, este es el libro de Mitre. Pero, por ejemplo, el revisionismo, que siempre tuvo una posición favorable dentro de esta unanimidad hacia Belgrano, nunca le dedicó una obra importante a Belgrano. Nunca le dedicó una obra importante. Bien. Más bien es parte de ese mismo consenso unánime, que no precisa de mayores obras, digamos. Claro. No precisa de mayores obras. Bien. Yo creo que ahí hay algo bien interesante, insisto, no así con lo que señalaba, no así con San Martín, muchísimo menos con Sarmiento, ¿no? Claro. Mis compaisanos del Instituto Artiguista de Santa Fe siempre remarcan un acontecimiento, te lo pregunto, en torno a ese hecho, en torno a la captura que Belgrano hace de las cartas que San Martín le escribe a Artigas y que no le llegan, por supuesto, a Artigas, y que al decomisarlas se las lleva a Buenos Aires, a las autoridades porteñas, y esta ilusión o configuración que se genera en torno a que hubiera sido si Artigas se hubiera puesto de acuerdo con San Martín o San Martín y Artigas en torno ya a definir una posición, por supuesto, más americanista y buenísimo. ¿Qué apreciación tenés, Javier, de eso? Sí, no, hay algo ahí contrafáctico que es bien interesante. A mí los ejercicios contrafácticos me gustan y está bueno de pensar. Ahí yo creo que San Martín tomó una decisión, ¿no? Y lo dice un escritor argentino bien polémico que se llama Murena, Héctor Álvarez Murena, que escribe ahí por el 1950, dice algo así como: San Martín
era el único que hacia 1920 hubiera podido hacerse cargo del gobierno y hubiera podido evitar las guerras civiles tan cruentas que estaban ya comenzando. Sin embargo, dice este escritor Murena, San Martín vio a la medusa, y antes que Medusa lo vuelva estatua de piedra, dio marcha atrás y se fue. Y ojo, yo creo que sí, San Martín, y me parece, yo tengo un enorme amor por la figura de San Martín, sin duda, pero en el caso de San Martín no quiso que la vorágine de la Revolución Americana se lo deglutara. Y él, yo creo que sospechó que él ya estaba a punto de ser deglutido por esa vorágine. Y quería no ser, dijo, no, hasta acá llego. Ya di todo esto, hasta acá llegué. Y se fue. San Martín vuelve a Buenos Aires, ¿cuándo? En 1829. Vuelve convocado por Dorrego. Llega hasta el puerto de Buenos Aires y cuando se entera del fusilamiento de Dorrego por Lavalle, en diciembre de 1828, decide no bajar. Llega y no baja, no pisa tierra. Siempre está, por supuesto, el tema de que no va a hacer uso de su sable en una guerra entre hermanos. Claro, bueno, en parte está esta idea. Pero al mismo tiempo hay una enorme dificultad, es ahora, ¿no? Una enorme dificultad para poder construir para construir una posición soberana y al mismo tiempo poder, de vuelta, ¿no? Impedir guerras civiles, suturar soledades, encontrar formas comunitarias amplias. Bueno, evidentemente fue un enorme drama, ¿no? Gabriel García Márquez dice, esa fue nuestra Edad Media. Esa fue nuestra Edad Media. Quizá, claro, si la comparamos con la Edad Media de Europa, la Edad Media de Europa también fue tremenda. Bueno, esa fue nuestra Edad Media. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no sé si están así, pero algo de eso, ¿no? Aunque a veces, claro, es tanto los procesos políticos tan densos y tan complejos que la impresión a veces es que no salimos nunca, o que no nos han dejado nunca salir del todo en nuestra Edad Media. Javier, hablando de derrotas, me aparece así como imagen el éxodo jujeño, que también es algo de Belgrano que a veces se soslaya. ¿Qué nos podés decir de ese éxodo jujeño? Bien. Recomiendo algo que hicimos por el Real Encuentro en el año 2012, creo que fue en el 2012, ¿no? Que se llama justamente Éxodo Jujeño, son 4 capítulos, yo fui el asesor historiográfico. Ah, bien. Y está muy bien. Sí, sobre todo me gusta mucho, es muy lindo material. Sí, el Éxodo es un... Ahí también hay algo muy interesante, ¿no? Lo que descubrimos cuando hicimos esa investigación, ¿no? El Éxodo, Belgrano se hace cargo del Ejército Auxiliar del Norte, ¿no? El Ejército Auxiliar del Alto Perú se hace cargo de Jujuy. Como les decía, los realistas que han derrotado ya al ejército patriota, lo habían derrotado un año antes, en la batalla de Huaqui, ¿no? En junio de 1811. El ejército patriota entonces está replegándose. Desde Buenos Aires le dicen a Belgrano que se repliegue, por lo tanto, que abandone Jujuy. Esta idea, ¿no? Hay un bando terrible, así dice Mitre, que es el bando por el cual Belgrano convoca a este repliegue de la población de Jujuy. Repliegue que va a ser sobre Tucumán. Ahora, cuento. Es fantástico. Nosotros conocemos esto con el nombre éxodo. Sin embargo, Belgrano no usa la palabra éxodo. No usa la palabra éxodo. Tampoco la usa Mitre. Cuando hicimos este trabajo que fue muy lindo para el canal Encuentro, nos pusimos a hurgar en las memorias de los soldados de la época si alguien usaba la palabra éxodo. Nadie usa la palabra éxodo.
nadie usa la palabra éxodo. Nadie la usa. La palabra éxodo es una palabra que se adhiere a ese acontecimiento, que fue el repliegue de la población de Jujuy, que tuvo que dejar, ¿sí? Dejar sus casas, dejar sus tierras para impedir que los realistas, ¿sí? Impedir que los realistas se apropien de ese territorio y de esa población, que los haga nuevamente sus súbditos. Ese nombre de Éxodo recién se le va a adosar a ese acontecimiento hacia 1910, en la época del centenario. Ricardo Rojas, el gran Ricardo Rojas, santiagueño él, el que escribió El Santo de la Espada, un gran creador de mitos. Ricardo Rojas es un genial creador de mitos. Encontró la palabra éxodo, que le dio un carácter bíblico, muy interesante. Y muy interesante que el pueblo de Jujuy haya hecho propia la imagen del éxodo. En ese documental que trabajamos, ¿qué cosa? Fácticamente, no hubo éxodo tal como hoy se lo recuerda. Hay una historiadora de Jujuy llamada Viviana Conti que dice, tampoco hubo incendio, no se quemó nada. Belgrano no dijo que había que quemar nada, no se quemó nada. Sin embargo, la imaginación del pueblo jujeño, haciendo honor y siendo, miren qué interesante, la imaginación del pueblo jujeño probablemente siendo algo fallida en relación con el acontecimiento pequeño, fue muy justa con toda la historia de Jujuy, que fue una historia larguísima en donde una y otra vez su pueblo caía en manos de los realistas, después pasaba a manos revolucionarias, otra vez a manos realistas. Dice, cuando hasta 1823 siguió peleando Jujuy por la patria. Hasta 1823, cuando en Buenos Aires estábamos en la llamada feliz experiencia, en Jujuy seguía habiendo guerra patriota. Por lo tanto, el nombre Éxodo, que por supuesto es un nombre sobrecargado, es muy justo con ese esfuerzo del pueblo de Jujuy. Y lo inscribe en la historia nacional. ¿No? Sí, bueno, está buenísimo existía y está bueno ese material. Buenísimo, Javier. Yo para ser justo con tantos participantes, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Javier, me lo dice, me escribe o abre el micrófono más y pregunta. Dale. Bueno, de mi parte espero que haya sido uno raro. Por suerte estoy viendo a José, veo a varios y eso me pone contento. Porque si no, me parece que está hablando... Sí. No, es muy difícil. Charlábamos de esto con José y no, a veces es muy difícil. Claro. ¿No? Me resultó bastante bien. Espero que ustedes también. Sí, sin duda. Escuchame, estamos con los 52, 53 que estuvimos del comienzo, Javier, así que estamos súper atentos. Buenísimo. Sí, no se ha ido nadie. Yo, con vuelta de esta idea del héroe perdedor y de las pérdidas, me acordé de esta frase medio, ¿no? Esta idea que Lenin había planteado, ¿no? Que a veces para dar un paso hacia adelante hay que dar un verdadero paso hacia adelante, hay que dar 2 o 3 pasos hacia atrás. Yo digo que de pronto las derrotas de Belgrano hayan sido verdaderos triunfos, ¿no? Está buenísimo. Sí, sin duda. Y además esto, ¿no? La construcción de una patria no es una tarea fácil. No es magia construir una patria. Claro. Y de vuelta con esto de Belgrano, nuestro contemporáneo, la patria todavía está
Necesitamos todavía dar las últimas puntadas para construir la patria nuestra. No está del todo construida. Necesita últimas puntadas. No es una tarea hecha la patria. Y Belgrano, sin duda, dio esos pasos principales, pasos que tuvieron reveses, pasos que tuvieron triunfos. El principal triunfo de Belgrano es haber sido quien fue al punto de que hoy nos siga acompañando 2 años después. Y eso es fantástico. Y que nos siga acompañando incluso con todos los desacuerdos que tenemos. Eso es bárbaro. Con todos los desacuerdos que tenemos, sin embargo, Belgrano nos acompaña. Eso quiere decir que es de enorme legitimidad hablar de Belgrano, ¿no? Que en una escuela hablamos de Belgrano y que todo el mundo acepta, está bárbaro hablar de Belgrano. Nadie va a decir, no, a mí no me gusta, como puede ocurrir quizás, ok, alguno puede decir, a mí no me gusta a mí, otro puede decir, a mí no me gusta Artigas. Ahora, con Belgrano es fantástico, nos reunimos, contamos, discutimos, pero nos reconocemos, eso es interesantísimo. Acá una alumna me escribe, Javier, me dice, si hoy en día vos ves que exista esa comunidad con relación a los símbolos. A mí me parece que hoy... ¿Hola? Sí. ¿Pasó algo, no? ¿Hola? Sí, alguien apretó la presentación, pero ya está, me parece. A ver. Ya estamos. A mí me parece, no creo que es algo muy raro, ¿no?, de lo que nos está pasando, pero pienso que todos, porque el gran fenómeno es el fenómeno de la... Yo diría, 2 fenómenos que van de la mano, ¿no? El fin de la historia, que se empieza a hablar de eso en 1989, pero después del fin de la historia, que uno lo puede decir, incluso podemos decir que el fin de la historia ya ha conocido su fin, estamos en la época del fin de la historia, afortunadamente. Sin embargo, la globalización sí es un tema, ¿no? Eso no hay duda. La globalización sí es un tema. Quiero decir, mis hijos, mis alumnos en la escuela secundaria, que han estudiado, que han visto samba, que han conocido las producciones del Canal Encuentro, sin embargo, se emocionan hasta los tuétanos cuando ven a los héroes de Marvel. Y los héroes de Marvel, ¿no?, y Black Panther los hacen, ¿no?, se conmocionan realmente, ¿no? O Tony Stark, Iron Man. Y Iron Man se consume acá. Y no, perdón, para los chicos no es un consumo fácil, ¿eh? Quiero decir, es un consumo intenso el de Iron Man. Es un consumo fuerte el de Iron Man. Deja huellas. En Bolivia, acá, en Pakistán. Quiero decir, también lo plantea Monsiváis. Monsiváis dice, los superhéroes de Hollywood atentan contra nuestros héroes mártires americanos. Porque los hace parecer muy chiquititos, son poca cosa lo que hicieron. En comparación con lo que hace Iron Man, es poca cosa. Entonces es un problema, porque claro, digo, hay una fábrica, la fábrica cultural de Hollywood no para de producir héroes, y claro, nosotros le contestamos con samba. Samba en comparación con Iron Man, ¿saben lo que sale producir las películas de Marvel? Es increíble la cantidad de millones de dólares que ha invertido en eso. Y nosotros vamos con samba, que como si fuera con un botecito remando. Bueno, hay un gran problema entonces con los símbolos. No hay un gran problema con los símbolos. Con los símbolos y la globalización, con la comunidad y la globalización. Quiero decir, Iron Man se lleva muy bien con los consumos individuales y los profundos aislamientos, las profundas soledades que solamente tienen un punto en común en que le rinden culto a la figura de Tony Stark o la de Black Panther. Pero nosotros, que tenemos otra idea de lo que es la comunidad, queremos para otra cosa los héroes. Los queremos para vínculos ciertos, para compromisos ciertos, para responsabilidades, para obligaciones para con los demás. Que así se construye una patria. Para esa generosidad comunitaria de la que hablaba
Monsiváis, ¿no? Yo diría eso, José. José, está el micrófono, José. Sí. Acá Claudia Ortega, la supervisora, hace una pregunta. Dice, ¿podría profundizar un poco la imagen de Sarmiento? Es un placer escucharlo y aprender. Javier, si pueden responder. Bueno, muchas gracias. Sí, Claudia, ¿cómo no? Yo tengo un inconveniente. Tengo que dar clase en apenas 5 minutos, a las 8. Puedo demorar un poquito, pero no mucho más. Le había planteado a José que me disculpe. Pero sí, no, lo de Sarmiento es, y si tienen ganas, hacemos una conversación para el 11 de septiembre y conversamos sobre Sarmiento. Pero Javier, claro, perdón, sí, por supuesto que te comprendo, y en realidad yo luego aclaré cuando dije la imagen, en realidad más que la imagen, y creo que con la cita que vos dijiste ya casi dijiste todo, pero tiene que ver con esto de que desarrollaras un poco justamente esta posición bien. tan controvertida, y que José también Bien. con esta metáfora histórica de civilización y barbarie, ¿no? Perfecto. Pero bueno, con lo que él trajo, pero con lo que él produjo, con lo que trajo y generó, bueno, y estas cuestiones que me parece que es interesante y que sería maravilloso si el instituto, bueno, puede contar nuevamente con vos para el 11 de septiembre y abrir este espacio que creo que es algo que a veces se plantea como dilema, y en realidad no es un dilema, sino que es un nuevo espacio para problematizarnos, para seguir pensando. Y bueno, esa era la invitación, que lo pregunté mal, en el apuro que uno quiere escribir, y bueno, y tal vez sea un nuevo encuentro. Esa es la invitación, ¿no? Al instituto, por supuesto. Si querés decir dos palabras, así me dejás por lo menos con algo. Dale, Claudia. Estoy muy curiosa. Entiende bárbaro, y me parece es un gran tema, Claudia, me parece fantástico. Y después, por supuesto, para el 11 de septiembre podemos hacer alguna conversación, me encanta. Diría solamente esto, de Sarmiento, y el profesor Oscar Terán, que es falleció hace unos años, un gran ensayista, profesor de la Facultad de Filosofía, él decía esto, estaba muy bien, ¿no? Miren qué notable. Sarmiento escribe Facundo en 1845. Facundo, el título completo es Facundo o Civilización y Barbarie. Entonces lo que dice este profesor Oscar Terán es que civilización, barbarie, unidas por un nexo, que es un nexo conjuntivo, que es la I. Civilización y barbarie está hablando de la posibilidad de que haya una convivencia entre civilización y barbarie. Que entre esos dos términos haya alguna posibilidad de entendimiento. Sin duda, Facundo, ese grandísimo libro, habla de esto, entre otras cosas porque es un Sarmiento que está en más de un momento embelesado por la figura de Facundo Quiroga, por la idea del pueblo argentino, ¿no? El capítulo 2, fundamentalmente, cuando habla de distintas clases de gaucho, él está fascinado con estos gauchos que tienen un saber muy fantástico y que es un saber indispensable para moverse por la pampa, el saber de los gauchos, protociencia, dice él. Ahora, hay otros pasajes de su obra en donde mucho más importante que civilización y barbarie es civilización o barbarie, como un antagonismo irreconciliable. En algunos pasajes de su obra, las partes que quizá más amamos de su obra, Sarmiento entiende que la barbarie no es el desierto, sino que es un saber rústico, un saber popular, un saber acorde con las condiciones de vida hacia mediados del siglo XIX. En otros pasajes de sus textos, tremendo, la barbarie es sinónimo de desierto. Y decir que la barbarie es sinónimo de desierto es decir que no cuentan ni indios, no cuentan gauchos. Nosotros, educadores, estamos parados en ese problema, porque Sarmiento oscila. O, como decía Juan Bautista Alberdi le decía, usted, Sarmiento, es el Facundo de nuestra literatura. Usted obra como un caudillo, por su manera de escribir, por su manera violenta de escribir, de comportarse. Bueno, toda la contradicción ahí.
Bueno, les agradezco muchísimo. Javier, mirá, creo que todos te reconocemos Gracias. y te aplaudimos A lo lejos, dale. igualmente. Dale. Maravilloso. Gracias a la intervención de Claudia y te comprometemos para Excelente. septiembre un encuentro para trabajar también. Dale. Excelente. Comprometido. Bueno, comprometido. Y para abrirle las condiciones y seguir aprendiendo. Muchísimas Buenísimo, Claudia. gracias al instituto. Gracias, Gracias. Javier. Gracias, José. Gracias. Gracias, Miriam. Gracias. Felicitaciones desde mi lugar. Realmente felicitaciones. Un abrazo muy grande. Gracias a vos, Claudia, gracias, Javier, y bueno, gracias, José Hugo, Verónica, que trabajan ahí al pie de cañón para sostener, veo otros jefes, alumnos, compañeros, estamos todos abrazados a la virtualidad con el afán de justamente poder pensar las prácticas educativas a la luz de estos procesos históricos y demás. Así que es un tiempo y un espacio para permitirnos fortalecernos como docentes. Gracias por estar hoy aquí a todos y a todas. Bueno, muchísimas Gracias. Gracias. Te mando un abrazo y nos veremos Javier. en siempre. Gracias, Javier. Gracias. Gracias. Buenísimo, José. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chicos. Chao, gracias. Adiós. Si quieren podemos seguir conversando, y haciendo una síntesis. Dale, cuando gusten. Bueno, Esto hay que multiplicarlo, José. sí, Claudia. Miriam. Tenemos para la próxima a ver, trabajar sobre Hablando la ahora, independencia. me parece que estamos, Javier abandonó. La verdad que, bueno, yo venía del médico, ahora que estamos nosotros como entre casa, que se fue Javier. Vos te acordás, José, que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una especialización, ¿te acordás allá por los 90 con Javier? Es admirable, bueno, yo no es mi especialidad la historia, pero es alguien que admiro profundamente. Y bueno, y con José también hemos compartido incluso publicaciones juntos en las mismas revistas. Nos conocemos hace muchos años y también lo aprecio mucho, como dice, no solo como persona, sino académicamente, intelectualmente. Y me parece que lo dije, muchos de ustedes que están aquí hoy, yo no sé, veo 18, como 30, 40 personas en este momento que no sé quiénes son, pero sí decir que en primer lugar valoro mucho el trabajo. Yo hace pocos meses, desde agosto del año pasado, que soy supervisora del circuito, pero les quiero decir que valoro mucho al ir conociendo progresivamente las actividades, el desarrollo académico, las carreras, lo que están haciendo, que lo sabía, por supuesto, porque uno cuando llega a un circuito se informa, habla con el supervisor anterior, lo que está haciendo y la trayectoria histórica que tiene el Instituto 3 de Villa Constitución, que competía con el mío, que era el Normal 3 de Rosario. Entonces siempre con Viviana decíamos, no, yo soy el 3, no, yo soy el 3. Bueno, era una cuestión casi divertida. El 3 son ustedes. Y siempre ese reconocimiento en la provincia. Ustedes saben que son el segundo instituto más grande de toda la provincia de Santa Fe, luego del Brown, de la ciudad de Santa Fe, en cuanto a cantidad de carreras, a cantidad de estudiantes, digamos, y bueno, y llevar la conducción, cuando uno habla de conducción, la conducción es una construcción colectiva. Entonces, desde todas las propuestas académicas, la propuesta en un instituto, que por ahí algunos gobiernos nos las han quitado de manera más evidente y otras no tanto, y en algunos casos al interior de los institutos las seguimos sosteniendo, como es este caso, que uno lo hace como se puede, por vínculos, por deseo, por pasión, que es lo que nos sigue sosteniendo, en los que nos gusta y seguimos amando, esto es lo que hacemos, aunque tenemos muchos años acá, ya casi 30, seguro más
Entonces la invitación desde mi lugar de supervisora del circuito 2, que somos 21 institutos en 3 regionales, región sexta, Rosario, región séptima y región quinta. Por ahí es como sabe Miriam, que ya se lo dije, y a todos los directivos en las reuniones que hacemos, es atender redes. ¿Qué significa atender redes? Significa esto de que a veces hay institutos que tienen fuertes potencias, por decirlo así, en determinadas líneas, trayectorias, formaciones, gente que dicta cursos, que tiene fortalezas, y bueno, y en esto cuando deseen eso, compartirlo, hacérmelo llegar a través de Miriam, y que esto sea en realidad no solo para su instituto, sino ustedes desear abrirlo, a lo mejor no para todo el circuito, o sí, depende, sino compartirlo y hacerlo solidariamente, colectivamente. Bueno, desde ya mi función o el sentido que yo le doy a la supervisión es ese, no desde ese lugar del control, no desde ese lugar, sino al contrario. Siempre me gustó mucho en los lugares donde estuve, pensar en que crezcamos y que el sentido son los estudiantes y también nosotros, no solo el estudiante, sino para que los estudiantes aprendan más y mejor, tiene que haber nosotros profesores, que nuestro oficio, que nuestro laburo lo hagamos con pasión y entendiendo que se aprende siempre y se aprende con otros. Así que bueno, gracias hoy por esta invitación que me encantó y bueno, y todas las que pueda estar y compartir, espero la invitación y poder estar. Y los felicito nuevamente porque Javier es un grosso, ahora que ya no está, lo digo abiertamente, y bueno, y José un gran también compañero en un tiempo y hoy profesor de la casa, y felicito a Miriam y a todo el equipo de gestión del Instituto 3 de Villa. Nada más. No.